Ocurrió en los últimos 4 días en buena parte del mundo. Cientos de miles de pantallas de computadoras sorprendieron a sus usuarios con un mensaje simple pero a la vez aterrador. 2 puntos. Ups, sus archivos han sido encriptados. Se trata del último ataque realizado por hackers contra personas, empresas e instituciones de gobierno en una acción coordinada que sorprendió por su magnitud y por los sectores que afectó. Por ejemplo, grandes instituciones de asistencia médica en el Reino Unido. Concretamente, la operación consistía en implantar un virus que bloqueaba el acceso a los archivos importantes, archivos que solo podrían ser recuperados si se pagaba un rescate por ellos. El episodio replanteó las dudas sobre la vulnerabilidad de las tecnologías de las que hoy depende la humanidad y en qué medida está protegida la información que existe sobre cada uno de nosotros en nuestras propias computadoras o en bases de datos de empresas y de agencias estatales. Vamos a profundizar en esta noticia. Están con nosotros 2 expertos en la materia. Por un lado, el ingeniero Santiago Paz, director de Seguridad de la Información en AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y el Conocimiento. Santiago, bienvenido de nuevo. Buen día. Y el ingeniero Leonardo Berro, director regional de la empresa Security Advisor, que también nos ha acompañado en otras ocasiones. Buen día, Leonardo. Buen día. La primera pregunta es a propósito de la gravedad de la cosa. Nunca habíamos visto nada así, dijo el domingo el director de Europol, Rob Wainwright, en una entrevista con la cadena de televisión británica ITV. ¿Ustedes coinciden? ¿Qué importancia le adjudican a este episodio? A ver, este es digamos, el malware es lo que se conoce como ransomware, que no es algo nuevo. Traduzcamos ya. Ransomware es un tipo de virus que lo que hace es captura la información del usuario y le pide rescate al usuario para poder recuperar esa información. Esto lo hace sumamente invasivo porque es mi propia información, mis fotos, me piden un rescate por eso. Este virus particularmente tiene otra característica que era que además de ser un ransomware como los tradicionales, era capaz de copiarse de máquina a máquina dentro de una red sin que el usuario pudiera controlarlo. Y eso fue lo que generó el impacto tan grande, que no era un solo usuario que no podía acceder a su computadora, quizás eran todas las computadoras de una organización que estaban afectadas. O sea, con haber tocado una máquina... Un usuario de una red, siempre y cuando la red fuera vulnerable, iba a afectar masivamente a las máquinas. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre los casos masivos, esos casos donde una red entera, una organización entera se queda bloqueada por este problema, o el usuario doméstico. Yo creo que en un contexto, Leo, corregime, de usuario doméstico esto no es tampoco algo tan nuevo. Esto es algo... Sí, correcto. El ransomware ya, de hecho, hubieron episodios el año pasado. De hecho, nosotros tuvimos episodios en Uruguay. Yo tengo entendido que en Uruguay ya ha habido personas y eventualmente empresas que han pagado, que han resuelto pagar para que les liberaran el acceso a su propia información. Sí, se ha dado y de hecho el año pasado tuvimos unos episodios de ransomware bastante fuertes en empresas en Uruguay. Eran un poco los primeros que sucedían aquí en este país y como dice Santiago, la particularidad de este ataque fue que de alguna forma se expandía, ¿no?, sin intervención del usuario. Ajá. O sea, acá tenemos 2 diferencias con hechos anteriores. Primero, el tamaño, la escala global. La dispersión en el mundo, digamos. Exactamente. No eran hechos puntuales. Ocurrió todo simultáneamente, además. Y segundo, esa característica de que podía abarcar toda una red de una empresa o de una institución. Sí. Exactamente. Yo creo que, de hecho, creo que la explosividad que tuvo en la propagación es lo que hizo que se contuviera rápido también. Rápido en el tiempo. Es cuando empresas tan grandes en Europa se vieron bloqueadas a raíz de este problema, la comunidad entera se puso a trabajar de forma muy fuerte. Un ejemplo creo que fue Microsoft generando parches de seguridad para Windows XP, que es un sistema operativo que ya está discontinuado por completo, pero ante la magnitud del problema toda la comunidad se puso a trabajar y creo que eso fue lo que hizo que se contuviera suficientemente rápido
y que afectara poco a las Américas. Sí, y otra particularidad es que en este caso el ataque te deja inaccesible la información. A ver, casos de virus de expansión masiva, podemos ir 10, 12, 15 años atrás y han habido virus que se hicieron muy famosos. Lo que pasa es que el virus al sumo te afectaba un poco la performance, te aparecía un cartelito en la pantalla. Acá estamos hablando de que te secuestra la información, ¿no? Sí, y ha habido hackeos conocidos y de gran impacto hace relativamente poco, que lo que hacían era dañar un sistema, ¿no? Sí, dejarlo inaccesible. Por dejarlo inaccesible. Exacto. Esto es otra cosa. Le bloquean la máquina a la persona o a la empresa y le impiden el acceso a su propia información. A información que a su vez es vital para seguir funcionando. Pero no solo eso, sino que le retienen, le bloquean esa información, ¿no? Exacto. Y imagínenlo llevado a un caso individual. Se ha hablado mucho de esta posibilidad, ¿no? Una persona a la que le capturan la máquina y le informan que todas sus fotografías personales, todas sus fotografías familiares que pueden estar guardadas en esa máquina, bueno, a partir de ese momento resultan inaccesibles. O paga o las pierde, ¿no? Claro. O paga además una cifra que en este caso parecía que podía llegar a ser el usuario pensar, porque $300 era más o menos lo que se pedía, no era... Es accesible. Era algo accesible. Creo que eso lo hace muy invasivo y creo que eso es parte de lo que genera la alerta pública en el usuario corriente. Es cuando aparece el ataque de octubre del año pasado, un ataque que dejó fuera de servicio a Twitter, a grandes empresas. Estaba pensando en eso. Es algo que el usuario corriente capaz que no lo siente como algo personalizado. Dice, bueno, esto pasa en las grandes corporaciones, esto me bloquearon un DNS que no sé ni qué es. Acá es, bueno, no puedo ver mis fotos. Ahí me siento muy invadido y por eso creo que se genera este sistema, esta sensación de alerta. Y a mí por lo menos me impresionó que afectara en particular a hospitales, en el caso del Reino Unido, ¿no? Sí. Ahí vemos una vulnerabilidad impresionante. A ver, vimos empresas multinacionales muy grandes, ¿no? Se habló de FedEx en Estados Unidos, bueno, el caso de Telefónica en España, Vodafone, o sea, fueron afectadas empresas que tienen una estructura muy grande, ¿no? Pero ahora, si el hospital le pega más al individuo, ¿no? Si vamos a un hospital o a una red de hospitales, ahí digamos que nos estremecemos un poco más, ¿no? Sí, pero yo me ponía a pensar, una afectación en una red de una gran telefónica, compañía telefónica, te deja sin celulares, no puedes llamar a la policía, no puedes llamar a bomberos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener eso en la sociedad civil, ¿no? Entonces, lo que se vio acá es que estas cosas van a empezar a suceder porque esto no es un caso aislado, es un principio de una nueva era, ¿no? de los cibercriminales, y que el impacto llega ahora sí al ciudadano de a pie, ¿no? Que ya no queda circunscripto en las grandes organizaciones solamente. Por supuesto que una de las tantas preguntas es ¿en qué lío nos hemos metido al propiciar un avance tan fuerte de Internet, la informática, etcétera, ¿no? Ahora hablamos de eso, pero vamos a terminar de entender este caso. ¿Cómo fue posible? ¿Qué debilidad aprovecharon estos hackers, concretamente? Bueno, acá lo que se explotaba era una vulnerabilidad del sistema operativo Windows, es decir, esto solo afecta a los sistemas operativos Windows, que es en el compartir carpetas de Windows, digamos, la vulnerabilidad aparece ahí, y por eso es que dentro de una red propaga, porque propaga a través de los servicios de compartir carpetas. Esto ya había pasado en los virus anteriores silenciosos, como Conficker, que fue un dolor de cabeza también, pero era un virus que era silencioso, que propagaba en todas las redes, y el usuario ni notaba la presencia de él. Esto combinaba... ¿Cómo que ni notaba? ¿Y entonces cuál era la utilidad del daño? Claro, la utilidad es lo que se conoce como botnet. Es el atacante lo que hace es genera máquinas zombies que hacen lo que el atacante quiera. Independiente de que el usuario sepa o no sepa, la máquina la maneja un atacante. Esa es otra posibilidad. Ya la habíamos mencionado en otras ocasiones, pero vale la pena explicarla un poquito mejor. El hacker o los hackers, la organización de hackers, lo que hace es tomar el control de una cantidad de máquinas en el mundo. Exacto. Toma el control y espera el momento oportuno para usarlas para algo. Y mientras tanto el dueño de la máquina no está enterado. No se entera. Y habitualmente las reutiliza múltiples veces, digamos. Monta un ataque, el usuario siente que la máquina está más lenta, que no le anda tan bien. Bueno, monta otro ataque e intenta pasar desapercibido. En este caso combina eso, la capacidad de propagación, de replicación del virus,
lo combina con la parte extremadamente agresiva del ransomware, donde dice al usuario, te bloqueó la máquina, como eran los virus de los 90, como eran los, ¿no? Exactamente. Antes los virus eran extremadamente agresivos con la máquina del usuario. Entonces, eso creo que lo hace extremadamente agresivo a este virus. Y una vulnerabilidad que se había mencionado con la revelación de Wikileaks, ¿te acordás que habíamos estado hablando ese del fue el tema? tema en el cual charlamos aquella vez en aquella mesa, justamente cuando estuvo Leonardo. O sea, ¿la culpa de este ataque la puede tener la revelación de Wikileaks? No exclusivamente. A ver, el parche de Microsoft, como decía Santiago, fue liberado, si no mal recuerdo, creo que el 12 o 14 de marzo de este año. Con ese parche se solucionaba el problema, ¿no? Vamos de vuelta por partes. ¿Qué es un parche? Un parche es una actualización de seguridad. ¿Viste cuando, por ejemplo, tu teléfono móvil te dice tengo que instalar actualizaciones de seguridad? O Windows te dice debo instalar actualizaciones de seguridad. Y generalmente uno le dice más tarde, mañana. Bueno, esos son los parches en la jerga técnica, lo que serían los parches de seguridad. Son actualizaciones del sistema de seguridad. Claro, que el aparato. fabricante va encontrando, obviamente, mejoras o problemas de seguridad y los resuelve mediante una actualización que te envía para instalar. De ahí la importancia, obviamente, de las instalaciones de estos parches de seguridad, ¿no? Este parche de seguridad, tú decías, fue liberado por Microsoft en marzo, después que se produjera la filtración de Wikileaks, en la que, en realidad, es todo muy complicado, ¿no? Porque Wikileaks lo que reveló fue una serie de sistemas que tenía la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para infiltrar máquinas y hacer espionaje. Exactamente. Una de esas herramientas consistía en aprovechar esa debilidad de Windows, sí, ¿no? Y bueno, Microsoft reaccionó y divulgó el parche. Bueno, pero no todo el mundo había cargado ese parche. Sí, a ver, a veces se simplifica la situación y se dice por qué todas las empresas no instalan el parche ni bien sale. Instalar un parche para un usuario doméstico es muy sencillo. Para una gran corporación muchas veces hay que verificar que ese parche y esa actualización no te afecte sistemas productivos del negocio, por lo cual tiene que pasar por una serie de chequeos previos, ¿no? Eso hace que a veces el tiempo entre que se libera un parche y la compañía lo puede aplicar, tenés una ventana de tiempo que justamente es riesgosa y ahí es donde obviamente también tenés que tener en cuenta medidas adicionales de seguridad, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, hay tecnologías hoy, por ejemplo, de sandboxing, que lo que tratan es de cada vez que te llega, por ejemplo, un correo a la compañía, con un adjunto, emular su ejecución, o sea, simular que ese correo y ese adjunto se ejecutaran, por explicarlo en forma sencilla, y si tratara de generar un daño o una acción nociva, no lo permite ingresar, ¿no? Como todo en la seguridad, no existe una única medida ni una única tecnología, es una suma de procesos, tecnología y sobre todo también concientización de usuarios, ¿no? Que ahí Santiago estuvo hablando también bastante del tema. Hay que educar a los usuarios de los riesgos a los que están sometidos y obviamente evitar abrir, por ejemplo, adjuntos de correos que llegan de origen dudoso, ¿no? Porque esta infiltración en las máquinas, la que produjo este daño en particular y este bloqueo de archivos, llegó por esa vía, llegó en un correo electrónico. Un correo electrónico. Sí. El primer infectado es justamente respecto a eso, hoy hablamos más temprano. Para el usuario doméstico, tengamos en cuenta que si el usuario doméstico tuviera un respaldo de su información, esto no es un gran problema. Me hackearon con el ataque tan grave que Europol piensa tanto y bueno, reinstalo, copio los archivos de mi backup y a otra cosa, no es gran problema. Ahí es donde aparecen los temas justamente de sensibilización y conciencia del usuario, es decir, bueno, yo sé que tengo que hacer un backup. De hecho, hubo una serie de investigaciones que se hicieron sobre los usuarios uruguayos y tienen bastante claro el debe ser. Yo sé que no debo compartir mi contraseña, sé que debo hacer backup, bueno, y preguntas de control a la hora del ser mostraron que los usuarios no hacen backup, comparten contraseña. Y justamente esto creo que si de esto podemos sacar un tema de conciencia, que el usuario, viste, no te costaba nada y hubieras evitado este dolor de cabeza, creo que vale la pena. Me parece que este tipo de cosas, y en las organizaciones lo mismo, generan determinada conciencia que si se puede usar para bien, se puede ver acá una oportunidad a futuro. El Hospital de Inglaterra, planes de contingencia, es decir, hoy tenemos una dependencia tecnológica muy grande y tenemos que tener plan de contingencia porque eventualmente nos puede pasar. Esto nos puede pasar otro problema que nos imposibilite usar los sistemas informáticos y tener un plan B nunca es mala idea. Vamos a seguir planteando preguntas que la gente nos acerca y otras que se nos han formulado a nosotros. Vamos a seguir en un minuto nada más.
¿Pagar o no pagar? Esa es la cuestión. ¿Qué hace alguien que se enfrenta a la pantalla en la que se le informa que sus archivos han sido bloqueados y que si quiere recuperarlos tiene que pagar? ¿Qué recomiendan ustedes? Absolutamente no pagar, por supuesto. Sin embargo, a mí hoy miraba en Twitter... Pero primero, si no se paga, vamos a analizar primero esa posibilidad, no pagar. ¿Existe alguna posibilidad de recuperar los archivos? No. Actualmente no hay manera de recuperar los archivos. No, yo lo que resulta acá... ¿Pero y entonces? Bueno, lo que pasa es que si uno tiene un backup, recupere los del backup. Bueno. Si uno fue tan incauto, digamos, lo que es gracioso acá es un usuario que ni siquiera haga backup, dudo que tenga la capacidad de comprar bitcoins y pagar con bitcoins a un atacante. Se genera una cosa muy extraña acá en el ataque, que es, no todos los usuarios tienen capacidad de pagar con bitcoins a una billetera de bitcoins de un atacante. O el usuario que tiene ese conocimiento tecnológico probablemente tenga un backup. Entonces, no. Y yo creo que sobre todo no es, y menos ante otro mail que le pida al usuario que le pague a un tercero para que él le pague con Bitcoin, no conviene. Y pongamos también en el momento de hoy estos atacantes, que deben ser las personas más buscadas en el ciberespacio, no creo que paren no, le tenemos que devolver a Emiliano, nos acaba de pagar los $300, por favor, vamos a recuperarle la información. Bueno, porque ese es el otro punto, ¿no? Si se paga, si yo acepto pagar, ¿qué certeza tengo de que el hacker va a cumplir con la promesa de liberarme los archivos? Ninguna certeza. Por eso la recomendación es no pagar. Acá también puede ocurrir que cumpla, sí, que me libere los archivos y me los bloquea a los 2 minutos. Sí, o sea, puedes usar cualquier cosa. Cuando negocias con terroristas, ¿no? Como decía el gobierno de Estados Unidos, puedes usar cualquier cosa. Lo que pasa es que para, de alguna forma, ir eliminando estas mafias, lo que tenés que eliminar en lo posible es el lucro, ¿no? Recordemos que detrás de esto no hay individuales, son organizaciones delictivas y se está hablando de que ya el cibercrimen podría estar moviendo más dinero incluso que el narcotráfico. Entonces estamos hablando de gente pesada, ¿no? De organizaciones pesadas. Entonces, en principio, la recomendación es no pagar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué saben ustedes que ocurrió entre el viernes y ayer, en general? Yo lo que sé es de noticias que he leído. Una noticia, por ejemplo, hablaba de que, de hecho, por lo que se analizó en bitcoins, llegaron a recaudar menos de $60.000. Con la magnitud de este ataque es nada. Y yo creo que particularmente en este caso, por la forma en que se masificó y por cómo toda la comunidad técnica, pero también seguramente todas las agencias de investigación criminal se pusieron en alerta, nadie debe haber pagado. Y las empresas grandes afectadas, como decía FedEx, yo no creo que vaya a pagar $300 por computadora para recuperar esto. Creo que esto no. Esa sería la explicación de por qué esos números que han circulado son tan bajos en cuanto a lo que esta gente podría haber recaudado. Claro. Lo que tú estás diciendo es que las empresas grandes lo que probablemente hicieron fue no pagar, tuvieron una alteración en su funcionamiento, debieron esperar, no sé, horas hasta las empresas, que se ejecutara el backup, etcétera, y listo. Exacto. Sí. De hecho, cuando ocurrió el ransomware el año pasado en Uruguay, nosotros tuvimos clientes que obviamente quedaron fuera de línea durante unas horas, levantaron los backups y recuperaron, pero no pagaron, ¿no? Bueno, tengo más preguntas de la audiencia, las revisamos enseguida. El viernes pasado se desató una alarma global que se extendió hasta ayer y que provocó la reacción de gobiernos, organismos internacionales, compañías multinacionales y hasta usuarios de computadoras en todo el mundo. ¿De qué hablo? Del ciberataque que han sufrido cientos de miles de personas e instituciones en más de 150 países. Estamos analizando esta situación con dos expertos, el ingeniero Santiago Paz, director de Seguridad de la Información en la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, y el ingeniero Leonardo Berro, director regional de la empresa Security Advisor. Una precisión antes de seguir. El ataque, como ya quedó dicho, consistía en impedir que los usuarios accedieran a sus archivos. Pero cabe la posibilidad de que la información además haya sido secuestrada. Es decir, los hackers
¿Tuvieron acceso a esos datos? No hubo secuestro de información. Acá en este caso, y se aclaró muy bien, no hubo extracción de información, por lo cual no estaba comprometida la confidencialidad de la información. Estamos 100% seguros de eso. Es decir, que esta gente no va a poder utilizar la información que bloqueó. Hasta el momento y con la información que tenemos y este tipo de ataques no tienen ese objetivo, y también hay medidas, obviamente, dependiendo del tipo de empresa, que podría evitar, obviamente, ese tipo de extracción de información, ¿no? Porque acá no se está tomando control de la máquina. Lo que se envía es un programa, por decirlo de alguna forma, un malware que explota una vulnerabilidad y que ejecuta una utilidad de encriptación de información. Uh-huh. Y entonces, a ver, supongamos que yo no pago y arreglo el problema recurriendo al respaldo, al backup. Sí. ¿Ese daño que el virus le provocó a mi máquina queda ahí adentro? ¿Queda escondido? No, ya desapareció. Porque ¿sí? Es como que compraste una máquina nueva, por decirlo de alguna forma, e instalaste todo desde cero. ¿Con el backup? Sí, tenés que... Llego a cero de nuevo. Sí, tenés que básicamente formatear la máquina y levantar el backup, ¿no? Bueno, sigo. ¿Quiénes están detrás? Preguntan algunos oyentes. ¿Quiénes son estos hackers? No, claramente no. El que sepa eso está en una posición privilegiada. No, claramente no lo sabemos. Particularmente en AGESIC nosotros no hacemos investigación criminal, pero Europol, agencias Interpol, agencias internacionales están claramente investigando esto y siguiendo las trazas. Acá Bitcoin es un tipo de moneda electrónica que es, justamente como hoy decía, es muy complejo. ¿Por qué utilizan Bitcoin para cobrar los rescates, siendo que es tan poco accesible para un usuario doméstico el Bitcoin? Y es por eso. Bitcoin tiene una capacidad de que es muy difícil trazar finalmente quién es el que se hace con el efectivo o quién es el que se hace con estos Bitcoin, por lo que es complejo. Sin embargo, claramente están investigando, y yo creo que por determinadas características, esto es una opinión extremadamente personal, creo que por las características que hizo que se explotara tan rápido, eso hizo que no pudieran cobrar tanto y que se tomaran medidas tan rápido, yo creo que a la larga esta gente va a aparecer. Las últimas versiones de prensa hablan de Norcorea, colocan allí el origen de esta operación. Sí, bueno, puede ser Norcorea, puede ser China, habrá que llegar al fondo de la situación. Gonzalo dice, ¿quiénes son estos ciberdelincuentes? Obviamente mentes brillantes. ¿Recuerdan a los villanos de la saga James Bond? Sí, es como de ciencia ficción, ¿no? Son los escenarios peores, simplemente de maldad, a cargo de gente genial. Yo no sé vos, Santiago, qué opinás, pero me parece que no. A ver, tampoco hay que exacerbar la situación y decir que es una genialidad o mentes brillantes. Acá lo que se está utilizando es debilidades en las buenas prácticas de las empresas, porque estamos hablando de un parche no instalado. Estamos hablando de ingeniería social al hacer doble clic en un adjunto que te llega de un correo de dudosa reputación. Acá se está explotando mucho el humanware, ¿no? O sea, ya no es el malware, sino son las debilidades ya a nivel del ser humano, ¿no? Entonces, si bien obviamente esto no es algo que lo desarrolla y lo programa un chico de 15 años en su computadora, que podría hacerlo, ¿no? Porque obviamente hay organizaciones fuertes, pero tampoco se necesita ser mentes extremadamente brillantes para esto que es este ataque en particular, ya que utiliza vulnerabilidades conocidas y obviamente utiliza aspectos de ingeniería social, ¿no? Uh-huh. Puede ser un negocio de las empresas de seguridad informática también. Lo estás acusando a Leonardo que comenzó con todo esto. Entre los oyentes están todas las teorías posibles, ¿no? Generar el pánico para que se recurra a los servicios de quienes están especializados en seguridad informática. Esto se viene hablando desde hace muchísimos años, ¿no? Ya desde el tema de los virus, que siempre se decía que eran las mismas compañías de antivirus para utilizar, ¿no? Desde las películas de Chaplin, ¿no? Cuando el pibe rompía el vidrio del comercio para que después viniera el vidriero a ofrecer sus servicios. Pero bueno, teorías conspiratorias siempre pueden surgir. Hoy en un mundo tan globalizado y que todo se puede rastrear directamente, no hay compañías, por lo menos serias, que están del lado de los buenos, por decir de alguna forma, haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Dice otro oyente, el problema no es Windows,
que ofrece estas vulnerabilidades? En Linux estas cosas no pasan, señala Oscar de Malvin. Creo que es acá entramos en otro capítulo, el de los sistemas operativos, ¿no? Claro. Distintos sistemas operativos. Este caso afectó a máquinas con un Windows, no con todos los Windows posibles tampoco, ¿no? En los Windows que presentaban esta vulnerabilidad. Uh-huh. Pero no ocurrió con Linux y no ocurrió con otros sistemas. Exacto. Los de Apple, por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿se puede decir que ninguno de ellos puede ser afectado por un hackeo? ¿Ninguno de estos otros puede ser afectado por un hackeo? No, claramente eso, que son inmunes, no se puede afirmar. Creo que también es difícil generalizar cuando se dice Windows presenta estos problemas, estos otros. Me parece que acá hay más un tema de penetración en el mercado, ¿no? Cuando un atacante hace esto para dañar determinado sistema operativo, pretende atacar la mayor parte del mercado posible, ¿no? Si yo lo hiciera para un virus, especialmente para determinado sistema operativo donde existen 100 computadoras en el mundo, no tendría tanto éxito mi ataque ni tanta repercusión. Creo que no es fácil generalizar en ese sentido. Me parece que no pasa tanto por ahí. Sí, a ver, si bien es verdad que hay sistemas operativos que por su diseño de repente pueden ser un poco más robustos. Ahora, Mac, que no tiene, como dice Santiago, tanta penetración en el mercado, pero que quizás esté en las altas jerarquías en las empresas, puede ser también un interés para los atacantes en un futuro que sea un vector de ataque, ¿no? Porque estás dejando de repente sin la máquina al director, al gerente, a altos rangos, ¿no?, dentro de la compañía. Por lo cual, hoy nadie está a salvo, ¿no? ¿Pueden tener acceso a mi contraseña de 14 dígitos, la que uso para ingresar en mi cuenta bancaria? Pregunta otro oyente. Si la tenés pegada en un sticker en el monitor, seguro. Si la tenés guardada y escrita en texto plano en la computadora, también podría ser. Ahora, si la tenés en tu cabeza y tomás obviamente los recaudos a la hora de digitarla, porque también podrías tener un programa espía en la computadora que cuando vas a digitar la contraseña te la captura, ¿no? Uh-huh. A ver, la seguridad siempre es un conjunto de medidas y buenas prácticas, ¿no? Pregunta, o mejor dicho, afirma Alberto, que está muy metido en estos temas: no seamos tremendistas. Hay que tener un poco de cuidado con los mails, con links o con adjuntos, mantener el antivirus al día y hacer backup una vez por semana. De esa manera estaremos razonablemente a resguardo, mucho más seguros que caminando por la calle, con la billetera en el bolsillo. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Algo ya decían. Podemos ir redondeando la conversación con esto. ¿Qué medidas de prevención? ¿Cuál debe ser la conducta apropiada para zafar, para evitar esto? Lo que dijo el usuario, como dice él, es razonablemente razonable. Faltó la parte del sistema operativo actualizado. Pero yo creo que teniendo el sistema operativo actualizado, evitando eso de actualizar más tarde, 2 meses más tarde, teniendo el sistema operativo actualizado, un antivirus actualizado, y siendo un poco cautos de que ningún nigeriano me va a regalar $1.000.000 por mail, uno puede sentirse cómodo para operar en Internet. Ese es uno de los mails que llegan, ¿no?, cada tanto a las bandejas de entrada de la gente. Uh-huh. Lo de los nigerianos que tienen un negocio para ofrecer. ¿Esos mails son una estafa o son un hackeo? ¿Qué son? El tipo de ataque, ese tipo de ataque en general se conoce como phishing, que de hecho son los que las estadísticas nuestras de los casos que atendemos en AGESIC son más del 40%. También configuran desde el punto de vista de la estafa, desde el punto de vista penal, delictivo, digamos, configuran estafa, pero son mail que es el tipo de ataque que se conoce como phishing y te diré que es la técnica más popular para poder hacer un ataque. De hecho, en parte, muchas veces se comienza un ataque con eso y luego se... ¿Qué es phishing en este caso? Phishing es cuando yo le mando a un usuario, le digo, yo soy tu banco, tuvimos un problema en tu cuenta, por favor entra a verificar los datos. Soy Netflix, como decía recién otro oyente en la pausa, por favor verifique tus datos, y te roban en ese momento la contraseña o la tarjeta de crédito. Uh-huh. Esas son formas de estafa, no de hackeo estrictamente. No. El hackeo en su sentido amplio Sí. es cualquier daño, claro, que le estás tratando de ocasionar al usuario, ¿no? ¿Otras recomendaciones entonces? Yo creo que básicamente las 4 que mencionaba Santiago, ¿no? Punto número 1, sistemas operativos actualizados. El del PC, el de la tablet, los teléfonos móviles, cuando salen las actualizaciones, aplicarlas en tiempo y forma, tanto para el usuario doméstico y obviamente para las grandes compañías. Punto número 2,
concientización de usuarios, ¿no? Trabajar mucho en lo que se llama el awareness, ¿no? En capacitar a los usuarios sobre los riesgos a los que están sometidos y obviamente cuáles son las buenas prácticas en seguridad de la información. De la misma forma que tú cuando entras en la empresa verificás que no venga nadie detrás tuyo, bueno, el usuario tiene que empezar a ser consciente y salvaguardar de alguna forma la seguridad informática de la compañía. Punto número 3, bueno, lo que comentábamos también de los adjuntos, ¿no? De todo lo que llegue como correos electrónicos no solicitados, evitar obviamente eso entra dentro de lo que es la parte de concientización y obviamente las medidas de seguridad básicas que tiene que tener una compañía, actualizados, el antivirus, bueno, los distintos sistemas de seguridad. Y el backup, ¿no? Y el backup fundamental. No olvidarse el backup, que parece algo tan básico y es lo que nos puede salvar en este tipo de problemas. En el caso del Estado uruguayo, ya que Santiago representa a GESIC, ¿cómo ha pasado este trance? Nosotros desde el viernes que estamos analizando y contactando a todos nuestros puntos de contacto de informática y no hemos tenido ningún caso masivo, un caso aislado, bueno, pues eso, como en todos lados, no hemos tenido ningún caso masivo, por suerte se pudieron tomar las medidas. En muchos casos nos encontramos con organizaciones que todavía no habían aplicado los parches y bueno, se aprovechó la instancia para poder aplicar esos parches y tomar las medidas para estar prevenidos. ¿Faltaba algo por contar? Cerramos con esto. No, te iba a comentar solamente un detalle, haciéndote un poquito la cronología. Nosotros en Security Advisor nos informamos del ataque, creo que aproximadamente 7, 8 de la mañana, a partir de las 7, 8 de la mañana del viernes. Del viernes, sí. A eso de las 9 aproximadamente, 9, 9 y media de la mañana, nuestra área de ingeniería y de soporte, para el caso de los clientes nuestros que tienen determinada plataforma de antivirus, desarrollaron y crearon una pequeña firma, ¿no?, de protección, porque ya conocíamos justamente cómo se propagaba este malware y cómo se bloqueaba. Aplicamos la firma y un par de horas después salieron, en particular este fabricante, liberando lo que se llama el extradat o una firma especial para bloquear el tema del ataque. Por eso acá es muy importante tener lo que nosotros llamamos los procesos de respuesta a incidentes, ¿no? Tener una buena... El botón rojo. El botón rojo tiene que estar muy claro dónde está y qué se hace cada vez que se presiona. ¿Por qué? Porque acá el tiempo termina siendo determinante, ¿no? Santiago Paz de AGESIC, Leonardo Berro de Security Advisor, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Por favor, a las órdenes. Volvemos a conversar en cualquier momento, porque estos temas creo que se instalaron, ¿no? Van a andar generando noticias y llevando a que la necesidad de crear cultura en esta materia sea algo permanente, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, volvemos.